Está ya conmigo aquí en nuestros estudios, Omar Quesada, que como ustedes saben es secretario general del Partido Aprista. Hoy es el Día de la Fraternidad Aprista, pero Alan García tenía unas palabras muy sentidas en torno a lo que significa, parece en estos días, el partido. Ha dicho que la hora es dura, unos nos abandonan y otros traicionan o traicionaron la confianza que se les dio para usarla en su propio beneficio material. Ese es, digamos, el mensaje del Día de la Fraternidad del señor García. Señor Quesada, gusto saludarlo, buenos días. Un abrazo, Glatzer, muchas gracias. Hoy día es el cumpleaños, sería el cumpleaños en vida de Aya de la Torre. Lo importante es que después de muerto Víctor Raúl, hay mucha gente que, no siendo aprista, reconoce su obra, su vida, una vida ejemplar de un hombre que pudo tener todo, pero que escogió el camino más difícil, de luchar por la democracia, por la justicia social, por las libertades, que entregó su vida al servicio del pueblo y que demostró que sí podía haber gente que soñando un Perú mejor podía sacrificar todo beneficio personal por el pueblo. Aya de la Torre es el ejemplo que ahora, en estas circunstancias graves de la patria, todo político debería seguir o reflexionar. No, sin duda, la figura de la Torre, no, y coincido plenamente con la descripción. A mí me parece que... Y aprovecho, permítanme, para saludar, porque esta radio y tu señal llega a todo el Perú. Un abrazo fraterno a mis compañeros en todo el país, a manifestar su amor por el partido, teniendo programas de gobierno, alternativa siempre, presencia permanente en las organizaciones sociales, sindicales, y tener mucha fe en que el partido va a continuar una obra para la cual nos obligó Aya de la Torre a servir a nuestra patria. Creo que eso llamado, lo vamos a hacer. Digamos, no es a la continuidad o solo a la vigencia, sino en estos tiempos, y así se ha planteado en el propio partido, a cómo renacer, porque digamos en esos términos se ha planteado los cambios que se tienen que hacer en el partido, porque digamos en los últimos tiempos no han sido necesariamente, si uno quiere, adheridos o seguidos por mucha gente. Si es que uno mira las encuestas, por ejemplo, los resultados de las elecciones, ¿no? Mira, bueno, ¿cómo está ese proceso? La política pues es un ejercicio muchas veces ingrato. Uno no hace política por beneficios personales, uno hace política, como nos lo enseñó de la Torre, siguiendo ideales. El joven que hasta ahora, y como dicen las escrituras, bienaventurados los que creen sin ver, ellos no lo han conocido Aya de la Torre, y por su historia, la historia del APRA, se acercan al partido muchos jóvenes. Ayer estaba con unos chicos de la Universidad de Lima que habían ido a estudiar el partido y que guardaban cierto acercamiento, y en buena hora. Es importante saber que la política en un país sin mucha cultura democrática, todavía hay inmensas cantidades, diría ella, de muchedumbres que tienen ideales en un Perú, y este Perú tiene que ser cada vez más democrático, más tolerante, más inclusivo, y al mismo tiempo de mejor redistribución de la enorme riqueza que tiene. Pero digamos, este ejemplo que ponen los estudiantes que van a buscar para conocer, digamos, de Aya sin haberlo ellos directamente conocido, es tal vez un poco bajo la nostalgia de que así fue el APRA en algún momento, que ese era el ideario del APRA, o ese era el pensamiento del APRA, porque en los últimos tiempos, digamos, eso ha ido cambiando notablemente, y la figura de Alan García ha ido como llenando, por, digamos, lo que él ha significado en términos políticos en la historia del Perú, 2 veces presidente, pues el ir y venir del APRA en los últimos tiempos, ¿no? Ya muy alejado a los basamentos fundamentales de Aya de la Torre, ¿no? Mira, digamos, inclusive con las cuestiones y los cuestionamientos vinculados a temas de honestidad, a temas de, por ejemplo, apertura a otros ámbitos, o al arrinconamiento, o a la, digamos, huida al extremo en términos, por ejemplo, de la economía también más claro, liberal. Es que tú estás hablando de dos planos, ¿no? El pensamiento, la ideología, la entrega que el APRA hizo a lo largo de su existencia, mezclándola con el tema de la gestión pública. Ahí la Torre decía, la responsabilidad del poder no la considero yo, sino como la más grande y la más difícil de todas. Y es que la responsabilidad del poder pues se mezcla con lo que tú puedes decir, con lo que dice Alan García en su carta, ¿no? Con las traiciones,
los desencantos de gente que puede en una gestión pública llegar con el partido, y que llegó con el partido, a ejercer cargos públicos de confianza, y que después traicionaron los grandes objetivos para los cuales fueron formados los apristas, ¿no? ¿Quiénes son usted como secretario general del partido? Si usted tendría que decirle a nuestros oyentes cuáles son los momentos y los nombres de aquellos de los cuales sintieron las traiciones más dolorosas en los periodos que han sido gobierno. Mira, yo no soy acusete. Hoy es el día de la fraternidad. Pero a lo que voy es, Alan García ha dicho, cuando pasó lo de Mantilla, dijo, es un puñal en la espalda. Cuando pasó o sea, digamos, si el APRA no tiene capacidad a estas alturas de decir claramente qué cosa es lo que finalmente le fue doloroso en términos de esas traiciones, digamos, no hemos avanzado nada y estamos en una ola de querer soslayar un tema importante. Tampoco es así. Lo cierto es que aquellos que se desviaron en una línea ideológica y también de haber asumido una doctrina de un servicio a la población, como lo habló ahí La Torre y como nos lo enseñaron los fundadores del partido y las distintas generaciones de entrega de servicio, al llegar a un cargo público, hay muchos de los que tú puedes nombrar y que se han conocido a través de escándalos. Nosotros también como demócratas respetamos la institucionalidad del país. Nosotros peleamos por la democracia en una división de poderes y en una autonomía de estos poderes. El poder judicial, lo acabo de escuchar al doctor Duberly Rodríguez, el poder judicial es el que administra justicia en nombre de la nación. Nadie. Es decir, pero yo lo que le estoy preguntando es cómo el APRA a estas ni el alturas periodista, no tiene capacidad. ni los enemigos, ni los adversarios son los que tienen autoridad para decir, oye, tú eres culpable de esto. No, yo no estoy diciendo quién es culpable. Es que estamos hablando de una verdad judicial. Exacto. Y estamos hablando de el reconocimiento de un partido tradicional, de en qué momento sintió que las traiciones se expresaron en su, digamos, magnitud, superlativamente, o que le terminó chocando. Todos aquellos que han antepuesto una posición personal a los grandes lineamientos que el APRA debió y ha significado a través del tiempo, son los que han traicionado al partido. Mira. Ahora, resume lo que dice Alan García, el sentimiento del APRA ahora. Es decir, de que cuando él dice gente que nos abandona, ¿a qué se refiere? Porque entiendo que cuando dice gente que nos traicionó, porque les dimos la confianza y al final robó, para decirlo en buen cristiano, se entiende el mensaje. Pero cuando dice que nos abandona, ¿a qué se refiere? ¿Quién ha abandonado a...? Mira, yo te puedo decir algo que ahí La Torre decía en su testamento, porque yo quiero hablar de mi jefe, por supuesto. Dice, el aprismo debe ser el gran movimiento de la democracia y de la justicia social en el Perú. Y para que así debe mantenerse firme e indestructible su fraternidad y su disciplina. Y acota algo que es importante en estos tiempos. Dice, para que así sea, todos y cada uno deben cooperar a este gran propósito, sacrificando todo individualismo e interés personal. El aprismo no debe repetir la historia de los partidos peruanos que han muerto con sus fundadores. Es decir, uno cuando entra al tema del servicio público... Ahí La Torre ahora no sería aprista. No. O sea, en el sentido, digo... No se ha malcriado con Aya. No, con Aya pero te digo al algo. contrario, resguardo a Aya en su pensamiento, y creo que lo que ha terminado siendo el APRA es una cosa totalmente distinta. O sea, Alan García sale y dice que las ratas, esto... Cuando uno empieza a establecer cómo se dieron esos actos de corrupción, esos no fueron asuntos menores, fueron elaborados de tal manera. Por ejemplo, en el caso este que se investiga de la línea 1-2 metro, el propio Enrique Cornejo sentado ahí me dice, oye, aquí hay un asunto que hay que preguntarlo a Alan García, porque él conversaba con Barata y eso se cambió de esta manera. Entonces hay elementos que tienen que reconocer. Si fuera una discusión ideológica sobre Aya, bestial, pero ese no es el no confundamos los yo resguardo Aya. Y estoy de acuerdo con su presidente. Yo hablo del APRA hoy. Está bien, pero y de eso si quieres hablamos. Ya, hablemos de eso. Ya, hablemos de eso, sí. Escúchame. Cuando haya sentencia con estas palabras, nos está dando una línea de conducta. Sí. Debemos sacrificar todo individualismo, ¿no es cierto? Por los valores, los más altos valores que uno puede entregarse a la patria. En el tema ya personal, pragmático, cotidiano,
de lo que pueda haber algún funcionario metido en tropelías y en beneficio personal, como partido nosotros hemos hecho un deslinde desde el gobierno y también fuera del gobierno. Errar, dicen, para mucha gente puede ser es humano, hasta comprensible, justificatorio. En el caso de la política tiene un costo tremendo, ¿no es cierto? Nos han etiquetado muchas veces de los adversarios, y con estos ejemplos que tú dices de funcionarios que han estado en el gobierno del APRA, como un partido vinculado a la corrupción, y nosotros hemos dicho, el Poder Judicial, el Ministerio Público, tienen que hacer su trabajo, para que tampoco no podamos confundir las instituciones con personas que malogran estas instituciones. Lo que pasa es que eso tiene, digamos, una doble entrada. Uno, la principista, sí, el sistema de justicia tiene que ser el que tiene responsabilidades, pero la otra es, apelando a sus propios términos, la pragmática, porque el APRA sabe que tiene dentro del Poder Judicial gente que también es y tiene afinidades con el APRA. Oye, pero acabo de escucharlo al doctor Duberly Rodríguez. Oiga, esa es una leyenda negra, pues, compañero. Las encuestas dicen... ¿De cuándo acá las encuestas? No, pero le digo, de alguna forma debe tener rigor científico para decir, las encuestas no tienen ningún rigor científico. García salía con una encuesta diciendo que tiene el 15 o 20% de las encuestas y sacó el 5%, digamos, rigurosidad. Para que veas que no tiene rigor científico. No, pero lo que quiero ir es a lo siguiente. A ver, usted es secretario general del partido. Por supuesto. Y usted lo que dice es, claro, todos aquellos que cometieron delitos tienen que ser sancionados, pero tiene que ser la justicia la que lo haga. Pero ¿qué admiten o asumen ustedes como responsabilidad en haber generado eso? Vamos a los casos concretos. Línea 1 y 2 de metro. El pleito que se armó entre Cornejo y García en un primer momento no era menor, porque había acusaciones directas de que cualquiera de los dos podía haber sido esa instancia superior que facilitó todos estos actos de corrupción posterior. Bueno, pero la situación lo demuestra. La investigación hasta ahora del Ministerio Público ha determinado todavía, y está en investigación, y lo que nosotros hemos dicho, si alguien tiene vinculación, esos que han estado ahí no son apristas, ¿de acuerdo? Ya. Hasta ahora. Bueno, si hubiera algún aprista, primero en el partido, la expulsión definitiva del partido. Ajá. Y eso es lo que hemos acordado en un último plenario hace algunas semanas. Y segundo, demandar la máxima sanción para todos aquellos que han cometido estos incluyendo delitos. a Alan García, si fuera el caso. Y si Alan García pudiera tener alguna, hasta ahora, para bronca de la gente, no tiene ninguna vinculación. Mira, la procuradora ha dicho... Ah, ya sabía. Ya sabes, yo me adelanto pues a lo que vas a preguntar, yo ya te conozco tantos años. La procuradora nos ha absuelto de cualquier responsabilidad. La procuradora, ¿qué cosa es lo que ha dicho? Y la han querido como a Tupac Amaru descuartizar. Ha dicho, hasta el momento, no hay ni delaciones ni incriminaciones contra Alan García. Yeah. Y hace unos minutos lo he escuchado, y tú lo has escuchado, y eso tienes que ponerlo ahí en tuitear aquí de tu programa. Ha dicho, hasta el momento, lo mismo ha dicho el doctor Duberly Rodríguez, hasta el momento no hay ninguna... No hay casos en el Poder Judicial, porque pero no están en el Ministerio pues, Público, pero pues, bueno, el pues. Poder Judicial todavía no llega, a eso se refiere. Pero Yo también... le pregunto a la lucha anticorrupción y él dice, no puedo opinar sobre eso porque todavía no hay casos en el Poder Judicial. Bueno, pero dije, pero si los hubiera, usted actuaría con seguridad. Lo mismo he sí. dicho la procuradora, hasta ahora no hay, pero si los hubiera, ¿tú crees? Ahora, entonces, ¿quién acondicionó esto? A ver, yo le digo, por ejemplo, en la interoceánica, que Toledo ya está complicado porque ahí hay evidencia suficiente que determina el soborno, ¿no es cierto?, y la manera como ocultó ese dinero para lavar. Está clarísimo, o sea, él ya está fregado y por eso no viene. Según tú ya Toledo es culpable. Yo creo, digamos, salvo que efectivamente un juez lo tiene que determinar, pero hay elementos suficientes como para decir que tiene niveles de responsabilidad. Pero después en el régimen de Alan García, esa adenda, ese contrato, aumenta en un 200, casi 300% de lo que inicialmente se había previsto. 1.900 millones de dólares en adendas en la época de Alan García, en ese proyecto. ¿Eso qué fue? Digamos, porque... Eso, mira, yo le he escuchado hablar al contralor actual, sí, ¿no es cierto?, diciendo se han aumentado en tanto porcentaje, lo que tú dices. ¿Y dónde, por no decir una lisura, ¿no? Sí. ¿Y dónde estaba la Contraloría de la República? Ya, pero ese problema de la Contraloría. Ya, está bien, ¿dónde estaba? En el gobierno del APRA, todas esas adendas que se dieron,
y que evidentemente eran el gran negocio, porque Odebrecht su negocio no era ganar la licitación, Oye, yo he visto sino que le también garantizaran en el tiempo las adendas. En la televisión una denuncia de que por beneficiar en el movimiento de tierras habían hecho una adenda seguramente para poder hacer un movimiento de tierra que no existía, aumentándole un cerro a una voladura. Los metros a un cerro para cobrar más por metro. Pero eso también pasó pues, en la época de García. Sí, señor, está bien. Y eso tiene que investigarse y tiene que castigarse. ¿Y quiénes firman las adendas? Los ministros. ¿Quiénes promueven? Si Jorge del Castillo, según el propio embajador de Brasil en el Perú, en los cables que mandaba a Brasil justamente, dice que el señor Jorge del Castillo, la señora Verónica Zavala, iban a pedirles y decirles que le van a dar todas las facilidades a las empresas brasileñas para que hagan todas esas obras. No es una gestión. No confundamos las cosas. Yo he sido presidente regional. Sí. Y en mi sitio, en mi pueblo, en mi región, lo que hay, y en todas las regiones y todos los gobernantes, ¿qué cosa es lo que hacen? Invitan a gente para que pueda invertir, ¿de acuerdo? O sea, no confundamos el promover la inversión con el acto mismo de la corrupción. Y eso hay que saber diferenciar, porque si no, estamos nosotros siendo muy arbitrarios en catalogar ya de sospecha todo lo que parezca una gestión. Sí. Yo creo que la doctora Zavala, vaya por Jorge del Castillo. No, pero para los dos, doctora Zavala y el doctor Jorge del Castillo han actuado de acuerdo a las prerrogativas del cargo. ¿Qué? O sea, uno va a ofrecer a las empresas que van a invertir. Lo que uno va y dice, ¿sabe qué? Vengan e inviertan. Nosotros estuvimos, te digo, cuando se firmaron esto de la interoceánica, el APRA dijo su palabra por lo siguiente. ¿Cuál es la oferta? Yo estaba de presidente regional todavía en esa época. ¿Cuál es la oferta exportable del Perú? Y entonces a nosotros, el señor Kuczynski, que era primer ministro, etcétera, y que sabe todo el tema, por eso que la señora Elian Carr le ha puesto el estate quieto. ¿Usted cree que, para quedarnos en eso, en lo de Kuczynski, cree que si Toledo habla, porque eso es lo que se dice, puede terminar perjudicando seriamente al presidente Kuczynski? Oye, pero la amenaza que le ha hecho la señora Elian Carr es grave, de algo debe saber. Pero digamos, Elian Carr, también ha dicho que el panzón se libra de no cae y todo. O sea, digamos, ¿ustedes le creen también en eso, entonces? No, es que ellos han gobernado juntos. Y además, lo que tú decías hace unos... Elian Carr en una cosa, le valor en la otra. No, lo que yo no estoy valorando las palabras de la señora, lo que estoy diciendo es la amenaza velada de esta gente. Yo espero que el presidente Kuczynski pueda tener alguna explicación por qué se burló el SNIP y por qué se burló una carta de la Contraloría para evitar un contrato en el mismo día. O sea, en 16 horas. Eso tendrá que explicar. ¿Quién? Sin duda, el señor Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros. Sí. Nada más y nada menos. Y se fue de viaje y fue Sota Nadal el que firmó. Pero lo siguiente... que se viene ahora. Pero vamos a lo que pasó en la época del APRA. O sea que mira, esa oferta, nos quedamos en esto. 16 veces con Barata en Palacio de Gobierno para promover la inversión de Odebrecht en el Perú. 16 veces con Alan García para promover la inversión. Y Barata nunca le reclamó las coimas que le estaban cobrando, nunca se quejó con él. Digamos, raro, pero ¿puede pasar o no? Yo creo que no. Mira, te digo. Conociendo a Alan García... O sea, que algún empresario... Digamos, tú de Alan sabes solamente por tus broncas y tus odios y tus frustraciones. Lo conozco porque ha sido presidente las 2 veces del Perú. Por eso lo conozco. Y entonces digo, 16 veces te reúnes con Barata para promover la inversión brasileña. 16 veces en ¿cuántos años? En 5 años. Ya, pero igual. Pero esa empresa, como algunas otras, eran las más grandes del país. Eran las que estaban construyendo y vienen desde el gobierno de Fujimori y antes desde el gobierno militar. Es decir, entonces las reuniones de Alan García han sido públicas, todo el mundo las sabe, las conoce. Viajaron juntos, ¿a qué? Cuando dicen del viaje al Cusco, viajaron a inaugurar pues un tramo de la carretera. Pero Cornejo dice, se reunieron en una parte. Eso lo tendrá que decir y en la noche se hizo un consejo de ministros, se trasladó la competencia al Ministerio de Transportes, porque estaba en manos de la municipalidad el tema del tren eléctrico, y después vinieron, entre otras cosas, estos actos de corrupción que hemos visto. Entonces, lo Cornejo le dijo que no hay
no hay. Y colaborador eficaz, cuando se dicen hay que homologar, también lo que hay que ver hasta dónde el colaborador eficaz está siendo responsable y está diciendo la verdad. El colaborador eficaz, hasta ahora por lo que sabemos, no ha dicho absolutamente nada de lo de Alan García. Claro, pero es que ¿Y tú qué crees? lo que pasa es que lo que pasa es que ustedes le quieren sacar ventaja a eso, lo quieren sacar ventaja a eso. Para construir un caso de esta naturaleza no se requiere solo de una delación, se requiere de ponerse a investigar todos los procedimientos que se desarrollaron y ver si hay irregularidades ahí. Sí. Con toda la documentación. Sí, claro, pero no necesariamente por delaciones, ¿ah? O sea, no es que porque si uno no dice ya se libró Alan García a otro. O sea, si uno evalúa cómo se hicieron. El propio Cornejo ha descrito eso. Después de ese viaje, en la misma noche, hicieron un Consejo de Ministros. Y sacaron de necesidad nacional el hecho de trasladar el manejo del tren eléctrico, la construcción del tren eléctrico, al Ministerio de Transporte porque estaba en la municipalidad. O 2 días después sale más bien una cosa que Cornejo había estado tramitando con la municipalidad para que sea la municipalidad la que lo siga manejando. Eso quiere decir que alguien, que puede ser solo Alan García, cambió las cosas y lo pasó. Eso es lo que dice Cornejo. Mira, no, es el muñeco que tú estás construyendo. Eso es lo que dice Cornejo. El tema del tren eléctrico que ahora han viajado más de 120 millones en estos años. Ya, pero eso es otra cosa. Está bien, es un tema social. Sí, pero eso no lo discuto. No, claro que sí, tienes que decirlo para poder entender el contexto. ¿Qué cosa es lo que se hizo? El tren eléctrico fue una obra inconclusa y que la mezquindad del gobierno de Fujimori no la quiso continuar, ni el presidente Toledo. La mezquindad. No decían que era una obra elefantiásica y que estaba incluso hasta mal planteada. Bueno, no la quisieron continuar. El gobierno aprista, y antes se le habían entregado a la Municipalidad de Lima, tampoco la podía hacer. Solamente la tenía que hacer el gobierno nacional. Y eso fue lo que se hizo. De allá a que el contrato puede haber tenido beneficiarios como estos que están presos, y ojalá que estos puedan hablar. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la rigurosidad en las declaraciones y en las manifestaciones, el fiscal tiene que jugar un papel importante para poder decirlo. Ya no quieren hablar, para poder decirlo. Porque al comienzo Luyo dijo, no se va a romper la pita por el lado más débil. Cuba no dijo, me voy y voy a hablar. Y cuando han llegado ahora todos están calladitos. Y García y Cornejo ya no se pelean. García en la última declaración, bueno, el señor Cornejo, bueno, vamos a ver. Ya está Alan García nunca se ha peleado con un Cornejo. Lo ha puesto 10 años de funcionario del gobierno. O sea que si cae Cornejo, cae García. ¿Cómo? Por la cercanía. Yo no sé. Cada uno sabe dice, ha trabajado con él todo el tiempo, se conocen, todo. No, señor. Lo cierto es de que ha habido una obra y la han ensuciado estos traferos y corruptos, y los que tiene que hacer el Poder Judicial es determinar esa responsabilidad. Pero Cuba podía hacer solo eso. Tú quieres encontrar. O sea, digamos, si con Toledo Odebrecht se fue a hablar con el presidente de la República, si Odebrecht habló con Ollanta y con Nadine, qué raro, con el único que no transó fue con García. ¿Y eso qué? ¿Es especulación tuya? No, o sea, es tu mala idea. No, esa es tu voluntad de verlo por incriminado ejemplo, a García. Mira, estas adendas que se hicieron de la Interoceánica, 1.900 millones. Y cuando le preguntan a García, Chela Villasís, enemigos del APRA, el Congreso lleno de enemigos del APRA, determinó el Congreso humanista al que tú apoyaste. ¿Cuál? ¿Ya? O sea, digamos, ¿el Congreso humanista? No, pero se gastaron 12 millones de soles y no le encontraron ninguna responsabilidad a Alan García. La Comisión Lavallato fue boicoteada por gente del APRA como Mauricio Müller y otro fujimorista porque se veía que flameando su odio y su bronca contra Alan García y no le van a encontrar a lo que voy es, nada. A ver, vayamos a esto. Sigo en el tema de Interoceánica, 1.900 millones. Y cuando la Celia Villasís del Comercio le pregunta a García, le responde su jefe de prensa y le dice, de parte del presidente García, diga, si usted quiere saber qué pasó con esas adendas, pregúntele al señor Graña Miró Quesada. O sea, él lanza su a otros que participaron de eso y no responde. Pasa también con el otro caso de Toledo, y empezó a decir, y ya si cayó Toledo habrá que ver los funcionarios hacia abajo. O sea, está apuntando a Kuczynski. Entonces García ha venido, y yo creo que está preocupado, ha empezado a lanzar, digamos, mensajes a todos lados diciendo, cuidado, que acá se puede armar un escenario de ingobernabilidad, es mejor mantenernos tranquilos. Bueno, eso es lo que tú... Eso es lo que yo leo, porque yo le pregunto, pero le estoy diciendo... No, lo que yo puedo decirte es que Alan García ha venido aquí a declarar como testigo
del gasoducto del sur. Y lo un ha declarado, gasoducto, lo ha declarado, ha estado presente. Ya. Y va a estar las 100 veces que lo vuelvan a llamar, va a estar. ¿No es cierto? Lo que pasa es de que hay mucha odiosidad, animosidad, bronca, decir, oye, ¿por qué si Toledo está hasta la coronilla? ¿Por qué si Munadín, Heredia y Humala están aquí metidos en todo el tema de las agendas y tantas cosas? ¿Qué pasa? Que algo debe existir, seguramente en la justicia brasileña, estadounidense, porque Alan García no está. Porque Odebrecht hablaba con los presidentes. Odebrecht necesitaba Ya el fue. control al máximo nivel. Y salvo que ha dicho, mira, Sí, ¿sabes qué? retorciéndote Entre el en tu bronca. 2006 y el 2011 no es posible hacer corrupción porque el señor García no se le puede, no hay manera. Pero pasaron las adendas, pasaron las cosas. Y Ya. todo. Hay dos posibilidades, o García era parte o que García no se da cuenta de nada. Ya, y bueno, espérate. Raro, ¿no? ¿Y qué va a pasar de acá a algún tiempo cuando no encuentres ninguna vinculación ni la justicia a Alan García? También es culpable. ¿Ah? También es culpable. ¿Qué cosa? Si no encuentran nada. Si no encuentran nada a Alan García. No No importa, seguiremos o sea, sospechando. digamos, no. Nada, pues mira, estamos desnudando lo que ahora dices, ¿no? Es la gran bronca que le han tenido y animosidad a Alan García. Y Alan García le responde con el abrazo siempre y la sonrisa a cada uno de los adversarios y de los enemigos. Lo importante para nosotros ha sido trabajar por el país. Los 5 años de gobierno de Alan García, que salió con el 64% de respaldo, demostraron crecimiento del país, bajamos la pobreza, se le hizo agua y desagüe a la gente, se le entregó título de propiedad, es decir, se alfabetizó el país. Esos logros no han sido superados por Humala. No, pero eso no Separemos, pero no pues, estamos discutiendo es que si tuvo pongamos logros pues en otro- en estamos una balanza, discutiendo, tú de qué dices, ah. lo malo de la corrupción, de que la línea 1, la línea 2 o el proyecto tal, seguramente, sí señor, Sí. pongamos eso, O sea, pero para otro lado, tú hablas de las culpas, yo hablo de los beneficios Ya, que pero significó a el lo que gobierno quiero del preguntar APRA. es, el señor Jorge Cuba, ¿no es cierto?, es muy cercano a Enrique Cornejo. Bueno, por lo que hemos visto en los medios periodísticos, sí. Y ahí yo le pregunté a Enrique Cornejo si Cuba era cercano a Alan García. Y me dijo que sí. Ah, bueno, ese es el problema de Cornejo, ¿no? No, pero el problema de García también, porque si Cuba es cercano a García, también, digamos, puede haber un... Oye, vínculo mira, yo he directo. sido funcionario del gobierno Sí. y no me acuerdo haberlo visto ni que haya tenido este señor Cuba algún protagonismo. Es que justamente los que hacen las triquiñuelas no las hacen públicas, las hacen en secreto y en coordinación seguramente con Ahora, algún jefe que hayan podido tener. Jorge Cuba es muy cercano a la actual pareja del presidente García. Eso no lo sé. Yo sí. Ah, bueno, si tú lo sabes, Como ha salido denúncialo. publicado. Denúncialo. Ha salido publicado. No, pero no es un delito ser cercano a la pared. No Entonces- estoy diciendo que es un delito. No, lo que estoy planteando es que... Tú eres amigo, por ejemplo, hay de la una señora Susana cercanía, Villarán, sí. que hizo todo el tema del Y del tiene que metro y todo. investigarla, ¿Qué y fue? tiene que pasar, ¿O no? o- Claro, por ¿y supuesto. eso qué tiene que ver? Yo no tengo tiene nada que absoluto- ver. pero yo Tú no eres estaba en la gestión culpable. pública. Por eso, Yo no tú eres tengo la- culpable por ser amigo de algún tema, Si eres No, funcionario pues. público, pero la señora Villarán tiene será. responsabilidad. Ella, pero Claro. yo no. Entonces, por Yo eso, no. O sea, de digamos, las usted amistades... viene a mí a discutir. Yo soy De las amigo- amistades, ¿qué podemos ver? O sea, que digamos- porque tú tienes un amigo que puede incluso ser culpable de algo, tú también tienes que responder. No, señor. Pero yo no soy Entonces, funcionario. pero tú me estás poniendo Pero el si te digo, ejemplo. si el señor ¿Qué Cuba... tiene que ver la señora, la pareja de Alan García? ¿Qué ¿Ah? tiene que ver? No, digo que la cercanía No me traiga, viene pues, ejemplos por que ahí. después- Y Ah, se conocen cercanía. de hace muchísimo tiempo con ella. Bueno, eso es Y lo que que tú él ha puedes trabajado seguir con Alan García. pensando. No, Blas. esos son los Lo que yo datos. te pido, de alguna forma, es también objetividad en el Sí. tema, ¿no? Y objetividad en el tema, no hacer pues elucubraciones que puedan de alguna forma tratar de vincular cuando sobre el papel y sobre los hechos, hasta este momento, como lo ha hecho el presidente de la Suprema, como lo ha hecho la Procuradora Pública, no hay nada. Ojalá salga Ayer- para ustedes, ayer- para que tengan algo de qué hablar seguramente, Ayer- pero no va quiero a preguntarle, salir. ayer Jenny Vilcatoma, que es su paisana, ¿no? Porque es ayacuchana ella, Sí, claro. ¿no? Ha dicho que la señora Julia Príncipe mejor se salga de la Procuraduría y sea la abogada de Alan García. Bueno, ¿La Jenny contratarían o Vilcatoma- no? Jenny Vilcatoma, si tú lees sus declaraciones, tiene una bronca personal con la doctora Príncipe. La ha defendido antes, ¿ah? La ha defendido no, mucho. ¿ah? señor. Sí, Antes, sí, antes. Y, Ya, las, bueno, y pero- las capacidades, ¿cierto? De la doctora Julia Príncipe, su capacidad profesional, su entereza moral,
no pueden ser destruidas pues a la mala y de mala leche por una fotografía de de las reuniones sociales donde uno los puede ¿Moisés tener. también es presidente del Tribunal Electoral del APRA? Sí, señor. Ajá, fue diputado del APRA también. Claro que sí, como Es el amigo doctor de Alan Duvalín García. Rodríguez ha sido presidente de la Suprema y no por eso sus decisiones van a ser siempre puestas en tela de juicio. Ujú. En este país, ¿sabes qué cosa es lo que falta? Sí. Lo que falta es tal vez tener, como decía Mariátegui, tu jefe, una afiliación y una fe. Ajá. Es decir, tú debes decir lo que eres, Ajá. porque el gran movimiento de los independientes en el país es el movimiento más convenido. Es el movimiento que están bien con los que están bien y que le sacan el ancho a los que están mal. No, señor. Acá todos Bueno, eso ha debemos hecho Alan tener García todo el una tiempo, ¿ah? posición siempre. Sí. ¿Cuál es tu posición? Antes discutíamos, ¿te acuerdas con Sí. con ustedes los comunistas? Decían, ¿cuál es tu Pero bandera? yo no soy comunista. No es- O sea, no, digamos, si no yo- tienes bandera, ¿de qué me estás hablando? No, pero yo soy un Entonces, periodista que los pregunta apristas a un funcionario tenemos público una identidad sobre los actos y de defendemos corrupción que nuestro se partido, produjeron. nuestra No, posición. pero no es una discusión Asumimos el activo y ideológica. el pasivo. Ya, pero no es una discusión ideológica. Es una discusión sobre hechos muy concretos de corrupción que Y se te los, produjeron estoy, en Alan te García. los estoy contestando con Sí, pero absoluta digamos, claridad. yo diría con, digamos, absoluta defensa y cerrazón a que pueda haber niveles de partido a máximos señor. niveles. No, lo hemos dicho. Digamos. En todo gobierno, Ah, todo gobierno, no, pero yo hablo del en de todo ustedes. gobierno, en el gobierno de mi partido, Ajá. que haya habido algún acto de corrupción, nosotros lo hemos deslindado en el momento. Ujú. Y en segundo lugar, hemos pedido la mayor y la máxima sanción para todos aquellos delincuentes que se han ocupado en un sitio de privilegio que debe ser de servicio. Ujú. Y eso lo hemos dicho y eso lo mantenemos. Ya. Y eso no significa blindaje absolutamente a nadie. Ya, entonces mi pregunta ahí es, si es que en el desenlace del caso Lavallato avanzan hacia la responsabilidad de Cornejo y de Alan García, Omar Quesada vendrá acá y decir, así como Alan García dice que son unas ratas todos aquellos que traicionaron, decir lo propio sobre estos personajes. Lo que nosotros hemos acordado en el partido y como Sí. secretario general te lo manifiesto acá. Toda aquella persona que pueda estar involucrada y ser encontrada culpable de algún estropicio, algún delito, aprovechando el cargo que tuvieron en los 5 años de gobierno de mi partido, va a ser expulsada de mi partido. Ujú. Toda aquella persona. Ya, Como pero lo Alan ya decía, no es del partido, todo, ¿no? todo, como Alan no decía es de del la Torre, partido, ¿no? jefe o militante. Ya, pero Alan Será García ya no igual, es parte del ¿no? APRA, ¿no? ¿Cómo Y a que no? Cornejo lo han retirado su militancia, ¿no? A propósito de las investigaciones, ¿o no? Se le ha ¿En qué suspendido, condición? Ya, pues ya no, bueno, o sea, se le ha está suspendido el sus partido. derechos partidarios, claro. Ya, digamos, que lo separes del partido no tiene ninguna relevancia si ya lo suspendiste. No, señor, ahí hay diferencia, pues una cosa es suspensión. ¿Y por qué no han suspendido a él? ¿Cuál es el argumento, a Cornejo? Por, primero, las declaraciones que ha estado brindando, que sobrepasaron el límite de la fraternidad. O sea, por censura. No es censura, pues. Entonces, ¿por qué no puede expresarse Puede libremente? expresarse libremente. ¿Qué cosa es lo que le chocó? O sea, y que pasó el límite de lo que era aceptable. Cuando dijo que... El Tribunal de Disciplina del Sí. Partido de Abocamiento, y entiendo que ha apelado esa decisión, es primero, para decirte, es un órgano independiente Ujú. que ha creído conveniente llamarlo para que pueda declarar. Mientras tanto, en este espacio se le suspenden los derechos partidarios. Ya, no, por no, dos pero mi temas, te lo pregunta estoy diciendo es- por sí, dos sí, temas. quiero saber qué Uno cosa- es el tema de las declaraciones permanentes que ¿Cuáles? ha hablado. Entiendo que las que ha manifestado en las emisoras abiertamente, ha declarado contra los dirigentes del partido. Pero Uno, ¿qué cosa contra los dirigentes les ha afectado? Por ejemplo, a ver, necesito, la gente necesita saber qué cosa es lo que para el APRA es haber cruzado el límite de la fraternidad. no se puede hablar de mal de los dirigentes del partido sin antes, en el partido mismo, aclarar alguna diferencia que puedas tener. Primera situación. Ya, pero qué mal ha hablado, escúchame, o sea, pues. pero ¿cuál es el... Eso quiero se- saber, eso ¿qué se- cosa dijo él que le pareció a ustedes infraterno? Eso se estila en un club social, Ya, de acuerdo, en un pero quiero saber gremio qué cosa periodístico. fue infraterno lo que para quieras. ustedes de lo que dijo. Oye, ha dicho que el partido estaba secuestrado, que nosotros estábamos en contra de su postulación al interior del partido, Ujú. que Alan García era el que dirigía toda esta trama contra él, o sea, cuestiones absolutamente inciertas. Ujú. ¿Por qué? Porque la postergación de las elecciones se debió, y creo que tú lo sabes, porque sigues el hilo de los acontecimientos, Pero por dos ¿cuántas veces se ha renuncias. postergado? Pues, es Está que, bien, claro, pues, eso también, ya. pero, Entonces, eso oiga, le pareció infraterno, que él no puede hablar de los dirigentes de esa manera. no puede porque- hablar mal del partido. Ya. Nadie, señor.
Eso tiene que ser así. Nadie puede hablar mal del partido, de su partido, porque tú te inscribes voluntariamente en el partido. Primera situación. Y en segundo lugar, ha sido porque esta trama del escándalo ha afectado innegablemente al partido. Se han dicho algo así como 17.000 veces viceministro aprista, corrupto, etcétera, etcétera. Y él tiene que dar las explicaciones. Oye, si yo te nombré porque eras aprista, ministro, ven tú y explica las razones por qué has puesto estos señores aquí y explícanos qué cosa es lo que ha pasado. Simplemente como eso. Pero la suspensión da cuenta de que la adjudican a algún nivel de responsabilidad. No. La suspensión del partido es que mientras este tema de las investigaciones, él pueda ir a declarar que... Ya, pero entonces uno podría razonar y decir, señor Alan García, usted fue presidente por el APRA, usted nombró a este ministro que a su vez generó todo esto. No, pues, a usted lo responde. ¿Por qué no? Eso es desconocer pues el tema doctrinario en la Constitución, ¿no es cierto? En la Constitución, si vamos al tema concreto, los ministros son los responsables políticos de quienes llevan los funcionarios del sector. Tú nombras un ministro si eres presidente, y el ministro es el que lleva al viceministro y lleva a los otros funcionarios. Y a todos los otros funcionarios la responsabilidad política, el que la tiene, es el ministro, no la tiene el presidente. O sea, ese razonamiento ¿Quieres ver también? A la práctica es... ¿Quieres ver también que la cabeza que pueden terminar entregando es la de Cornejo y nadie más? ¿Perdón? Digamos, lo máximo que se puede llegar es entregar la cabeza de Cornejo. No. Más. Una cosa son la disciplina al interior del partido, y que puede terminar efectivamente en una expulsión, y otra cosa es el tema de la misma gestión y en las investigaciones que pueda tener el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí somos implacables, siempre lo hemos sido. Digo, en términos políticos. En términos políticos... La responsabilidad máxima de todo esto es Cornejo. Mira, estamos esperando pero si lo han suspendido bajo todo... ese argumento, ¿por qué no dice, sí, la responsabilidad política de todo lo que ha pasado? No digo penal. Esa se va a de lo que estás es que estás planteando dos preguntas. Una desde en el tema, claro, en el tema la responsabilidad política de lo que pasó en su ministerio, es Cornejo. ¿Quién es? Cornejo. Ya, él es el responsable político, por supuesto. Eso lo asume todo funcionario. Eso lo sabe todo estudiante de derecho. Hay tres responsabilidades, estas cuatro, ¿no? La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. Pero la responsabilidad política se paga con el cargo, pero cuando ya no eres, ya no tienes el cargo, simplemente hay que decirlo. Y eso es el mismo. Se para pararlos y que se termina la responsabilidad. Bueno, sí, oye, yo creo que Enrique Cornejo es inocente. ¿Sí? Yo creo y quiero creer también en eso. Oye, es un compañero que ha tenido la representación del partido en una exitosa candidatura, pero que lamentablemente han sucedido estos hechos. Ajá. Y siempre lo he manifestado acá varias veces. ¿Y usted va a votar por él como secretario general del partido, no? No, ahora ya no, pues. Ahora ya no puede ser candidato. Ya, pues, o sea, mientras se levante su suspensión. O sea, la Vallato va a durar un par de años, ya no va a ser secretario general. No sé, bueno, eso... No, ya no hay manera. Tú que eres un gran pitonizo. Si la sospecha es que mientras no se termine una responsabilidad, eso va a demorar, ¿no? Pero ¿Cuándo va a ser el Congreso? ¿Cuándo va a ser el Congreso? El Congreso es el 7 de mayo. Ya, o sea, y él ya está fuera. No sé. Yo creo, o sea, digamos, no sé, eso lo sabe el Tribunal Nacional de Disciplina. Yo entiendo que él ha presentado una apelación. Y puede resolverse antes de... Y puede resolverse antes. ¿Le haría bien a APRA que Cornejo sea, por lo menos, candidato a la Secretaría General? Bueno, por las circunstancias que nosotros estamos viendo en este momento, creo que él debe estar más bien preocupado en que toda esta maraña en la que su nombre le han puesto en tela de juicio, él pueda estar, yo creo que declarando sobre el tema. O sea, la respuesta es no. No me pongas respuesta. No, claro, pero le digo, ¿usted cree que sería bueno que él sea candidato a la Secretaría General? Y usted dice, es mejor que en este tiempo esté limpiando su nombre, para decirlo de alguna manera. Sí. O sea, eso quiere decir no. Mira, en términos, está haciendo, en términos políticos, a él mismo no le convendría ser secretario. No, ese es un razonamiento. Usted puede decir, o sea, ¿usted le parece que es mejor que no postule? Yo lo he dicho, es mejor que no postule. Señor Márquez, muchas gracias por haber venido a conversar. Feliz Día de la Fraternidad a todos mis compañeros. Hoy día es la reinauguración, te estoy dejando ahí un folder, espero que los leas. Como hago siempre cada vez que me traen cosas interesantes. Claro que sí. Porque tengo que terminar, ya me están. Y también el día viernes es el Día de la Fraternidad, lo vamos a celebrar en Alfonso Ugarte.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Vamos. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, no hay derecho. A través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.